Hola, mi nombre es Cristian. Mi grupo está conformado por Geraldine y Camilo. A nosotros nos tocó el ordenamiento e inserción. El ordenamiento e inserción es una manera muy natural de ordenar para un ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar. Un ejemplo sería un mazo de cartas enumeradas de forma arbitraria, que requiere de operaciones para ordenar una lista de n números. ¿Cómo se inicia? Inicialmente se tiene un solo elemento que obviamente es un conjunto ordenado. ¿Cómo se compara? Este método toma cada uno del arreglo para hacerlo ordenado y lo compara con los que se encuentran en posiciones anteriores a la que está dentro del arreglo. El orden de complejidad. En el, pe- en el peor de los casos, la ejecución sería cuadrática. En el mejor de los casos, es que sea una ejecución lineal. En el caso promedio, es que de cómo dependerá de cómo están inicialmente distribuidos los elementos. En cuanto más ordenada esté, inicialmente se acercará a la lineal, y en cuanto más desordenada esté, se acercará a la cuadrática. El peor de los casos es que no está ordenado linealmente. Una de las ventajas es que es muy de fácil implementación y no requiere memoria adicional. Y requiere, y es muy fácil de implementar. Las desventajas serían es que es muy lento, muchas comparaciones y muchos intercambios. Y el siguiente en continuar con las posiciones, mi compañero Camilo. Hola, mi nombre es Andrés y yo les voy a explicar un ejercicio básico de ordenamiento por inserción. Lo que busca el ordenamiento por inserción es ordenar un número. Aquí tenemos un arreglo con sus respectivas posiciones. Comenzamos del 0 hasta la posición 5. Son 6 números. Entonces, para empezar, se debe tener en cuenta lo siguiente. Siempre vamos a empezar desde la posición 1. ¿Por qué? Porque desde la posición 1 podemos, eh, podemos comparar con lo que está en la posición 0. Siempre se va a comparar con lo que esté antes de ese número, porque se busca que quede en la menor posición. ¿Por qué no se compara con el anterior? Por lo que acabo de decir. Los números mayores quedarían en las últimas posiciones y los números menores en las primeras posiciones. Entonces comparamos. 3 es menor que 5. Entonces hacemos 3, 3 es menor que 5. Si 3 es menor que 5, entonces se cambian de posiciones, es decir, el 3 pasa para el 5 y el 5 pasa para la posición del 3. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Siempre vamos a usar un identificador, que es este que está aquí, para decirnos la posición en la que estamos y hacia cuál vamos. Este identificador va a aumentar de uno en uno porque se busca comparar todas las posiciones y terminar de ordenar. Entonces, seguimos. Entonces, comparamos. Entonces, el identificador aumentaría. Entonces, sí, ahí vas a quedar en la posición del 2 porque va a aumentar una posición. Entonces, las posiciones seguirían siendo las mismas. Entonces, seguimos. Sería
comparar lo que está en la posición 2 con la posición anterior, es decir, con la posición 1. Entonces, 2 es menor que 5, 2 es menor que 5. Se cambian de posición y el identificador, o sea, la I, aumentaría y pasaría a la posición del 3. Quedaría de la siguiente forma. El 2 cambió con el 5 y quedó en la posición 1. Ahora, el identificador quedó en la posición del 6, pero no podemos seguir comparando porque el 2 todavía necesita comparar con el número anterior para ver si es menor. Entonces, 2 es menor que 3, 2 es menor que 3. Por lo tanto, cambia de posición con el 3. Entonces, el 2 quedaría en la posición 0 y el 3 quedaría en la posición 1. Y ahora sí podemos seguir preguntándole acá. Entonces, como el identificador está acá, entonces 6 es menor que 5, no. Por lo tanto, el identificador aumenta a la siguiente posición. Entonces quedaría en la posición 4. Entonces, ahora sí se compara. 1 es menor que 6, sí. Cambian de posición, el 6 pasa por la posición del 1 y el 1 pasa por la posición del 6. Y se va a seguir y el identificador aumentaría a la posición 5. Pero todavía no podemos seguir, no podemos seguir comparando en la posición 5 si no hemos terminado con la posición con el 1. Entonces, ¿el 1 es menor que 5? Sí. Entonces se cambia de posición y se sigue comparando. 1 es menor que 3, ¿sí? Y se cambian de posición. Ahora, el 1 está en la posición 1 y ahora se compara. 1 es menor que 2, sí. Por lo tanto, el 1 quedaría en la posición 0. Y ahora sí, y como ya no hay más ningún número con que comparar, se prosigue a comparar con la posición 5. Entonces, lo que está en la posición 5, que es 4, es menor a lo que está en la posición anterior, que es 6, sí. Por lo tanto, se cambia de posición. El 6 pasaría para la posición del 4 y el 4 sería para la posición del 6. Entonces, ahora sí, seguimos comparando con el anterior. 4 es menor a 5, sí. Por lo tanto, se cambia de posición y quedaría el 4 en la posición 3. Se pregunta con el anterior número. ¿4 es menor que 3? No. Por lo tanto, si siguiéramos, no se puede seguir comparando porque se supone que si este número es lo que está en la posición 3, que es 4, es mayor a lo que está en la posición 2, si quiere decir que no se puede comparar con ninguno de las demás posiciones porque ese número es mayor a las que están en esas posiciones ya. Y así quedaría el método de ordenamiento por inserción. Los dejo con mi compañera Geraldine. Listo, entonces este es el código. Bueno, primero creamos un arreglo. Creamos un arreglo. Ese arreglo va a tener, obviamente, números desordenados porque la inserción trata de ordenar de un menor al mayor. Después creamos unos métodos que es demostrar arreglo, de ordenar por inserción y devolver, o sea, demostrar arreglo. En el primero, demostrar arreglo, me va a mostrar el arreglo tal y como está ahí, 5, 2, 4, 6, 1 y 3. Y en el último, demostrar arreglo, me va a mostrar el arreglo ya ordenado.
Bueno, entonces, bueno, creamos el método ordenar por inserción, que está aquí. Pero ya les muestro, qué pena. Bueno, entonces creamos el método ordenar por inserción, que es el que está acá. Acá. Este método. Listo. Entonces, vamos a crear unas variables que va a ser inclave, que es el número que yo escojo para comparar, y que es como especie de contador, y n, que va a tener el tamaño de la regla. Después creamos un bucle. Ese bucle J empieza desde 1. ¿Por qué desde 1? Porque, como lo decíamos antes, esto no se puede comparar desde 0, porque en 0 antes no hay otro número. Entonces siempre se va a comparar desde la primera posición. Bueno, entonces ahorita me pregunta. El número es AJ, o sea, A en la posición 1 es 2. Entonces clave va a ser igual a 2. Y el I me va a tomar la posición 0, porque 1 menos 1 me da 0. Listo. Ahora, mientras I sea mayor a menos 1, o sea, empiece desde 0, y que el número que hay en la posición I sea mayor al que está al clave, o sea, al 2, entonces ahí sí me entra al mientras. Entonces, ¿cuál es el número que está en la posición I? Es el 5. ¿5 es mayor que 2? Sí, listo. Entonces, sí, porque me cumple esa condición, entra. Entonces ahora, o sea, 0 más 1, en este lado, 0 más 1 me va a dar 1, ¿sí? Entonces ahorita la posición 5 va a pasar a la posición 1, voy a volver a empezar. En caso de, por ejemplo, el número no sea mayor, entonces la posición aumenta 1, o sea, aumenta una posición en caso de que el número no sea mayor. Listo. El número, por ejemplo, el número que tengo yo en la posición I no sea mayor. Por ejemplo, si fuera 6. O sea, por ejemplo, si clave fuera 6, entonces 2 es mayor que 6. No. Entonces, ahí sí, clave va a aumentar una posición. Y listo. Al momento de imprimirlo, perdón, borro esto. Al momento de imprimirlo, me va a aparecer ya el arreglo modificado y ordenado. Bueno, ahorita vamos a probar el código para mostrarles cómo, bueno, aquí imprime el arreglo desordenado y luego lo imprime ordenadamente. Y así funciona el método de inserción en Java.